En el día del cumpleaños de la Biblioteca Nacional, con motivo de la fecha de la inauguración de la Biblioteca Nacional, la directora de la misma, Rocío Schiappapietra, decide, junto al ministro de Educación y Cultura, cerrar las puertas por tiempo indefinido, por tiempo indeterminado, aduciendo que la Biblioteca Nacional está en una situación de crisis prácticamente planteada a modo de una catástrofe, ¿no? Que está en una crisis edilicia, una crisis de infraestructura, de recursos humanos, y justito, acertó tanto a ser inoportuna que decide manifestar este cierre en la fecha de la inauguración de la Biblioteca Nacional, que fue un 26 de mayo del año 1816, a raíz de la iniciativa del presbítero Dámaso Antonio Larrañaga, quien fundó también la Universidad de la República. Y curiosamente, una egresada de la Universidad Católica del Uruguay decide cerrar la biblioteca inaugurada en 1816. ¿Qué mensaje? Está con nosotros, ya está con nosotros y le agradezco profundamente que una vez más se disponga con, con gentileza compartir su experiencia, su pensamiento y su capacidad de análisis, el profesor Manuel Flores Silva, que además también es escritor, periodista, quien dirigió aquella famosa revista icónica en su época que fue Jaque. ¿Cómo te va, Manuel? ¿Cómo estás? Bien, un gusto, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Todo Estás bien? un poco desenfocado. Estás parecido a Rocío Schiappapietra, que está bastante desenfocada en la realidad. No, ahora está Ahí bien, está ahora está mejor. perfecto. Ahí está perfecto, perfecto. Decía de aquella revista icónica, ¿no? Que fue Jaque. ¿Cuánto tiempo estuvo esa revista en el país? Ya ni te Jaque se acordás. fundó en Mm, el año 83, concretamente en el mes de noviembre. mm, Lo recuerdo porque se fundó 15 días antes del acto del obelisco, en el ujú, 83. Es decir, sus primeros dos números estuvieron vinculados ujú. a trabajar, a ayudar a la convocatoria del acto del obelisco. Bien. Y cerró en el año 990, o sea que tuvo Y prácticamente 7 años. claro, claro. Después, en el 94 Mm. hicimos Postdata, que cerró en el 2000. O Te iba a sea que mira, preguntar, claro, Postdata vino después, fue en el 94, mirá. 94. Ujú, Era muy diferente porque el momento histórico, a mi juicio, ¿no? El momento histórico de Jaque mm, fue el momento aquel, bajo dictadura, en que había fracasado el parque hotel, es decir, los partidos se habían reunido con los militares en el parque hotel, habían tenido allí una semana de conversaciones y los partidos no transaban en otra cosa que en la vigencia plena de la Constitución del 67, mm, razón por la cual esas conversaciones fracasaron. ujú. Entonces allí se fue al acto del obelisco, fue la respuesta, que en la reunión de los triunviratos blancos y colorados, Ujú. este, en esa reunión se resolvió la iniciativa del doctor Jorge Valle hacer el acto del obelisco, que hoy es una cosa como el diario del lunes, cualquiera dice qué buen acto, Sí, fue cantidad de gente, pero en ese momento no se sabía si la gente iba a ir, porque estábamos bajo dictadura, había mucho claro, miedo. claro. Entonces, fue una jugada que se hizo y bueno, Jaque nace allí, y nace contra el autoritarismo, digamos. En cambio, el momento histórico de Postdata es después. Claro. Ya llevábamos 8 años perdón, 10 años De vida democrática ya. de Sí. democrática y las preocupaciones eran otras. Mm, mm. Hay Mi dos idea, hechos ahí, ¿no, Manuel? Dos hechos históricos importantes, digamos, dos hitos. Por un lado, Jaque, que nace aún en dictadura, y ese acto del obelisco a propuesta de Jorge Valle, es un hito histórico. Y claro, lo vemos con el diario sí, del lunes, ¿no? Porque fue multitudinario, fue un acto de resistencia y de reclamo por una vuelta a la democracia. Yo recién en estaba en realidad, el segundo año de facultad, yo recién. Mirá si sería joven ahí, ¿no? El almanaque se ahí cae qué rápido, ¿eh? ocurrió.
Los militares tenían bastante capacidad de presión sobre los medios Claro, grandes, es decir, claro. el Diario del Día o el Diario del País eran empresas con 500 empleados, lo suspendían 2 días y ya, bueno, le sacaron exoneraciones impositivas que tenían, en fin, Mm, mm, era difícil, ahí se escribía entre líneas, claro. este, por ejemplo, a ver, había un consejero de Estado que se llamaba Abella o Abellá, y el diario El Día lo puso mal, Ujú, lo puso sin tilde o con tilde, no recuerdo, y entonces me acuerdo que mi viejo hizo un sueltito, mi hijo era ujú. miembro del consejo de Editor. dirección del día, Ujú. hizo un sueltito que decía, aclaramos que el señor tanto se llama tanto y no tanto, y ponía una línea que era, el señor Avellá no es agudo, es grave. Entonces, con esas pequeñas cosas uno iba armando Con una un fina discurso. ironía también, ¿no? Una Claro, sutil era así la cosa. ironía, claro. Ya el momento de jaque fue, yo escribí en el día, después escribí en Opinar. Ujú, Cuando hacemos jaque, ya había un cierto. Habían ocurrido las elecciones internas del 82, había ganado la oposición en los sí, partidos sí. tradicionales, en fin, la oposición a la dictadura. Ya era otro momento, había un espacio. Y allí en ese espacio que eran básicos, no los grandes diarios, que no estaban Mm. constreñidos por lo que decía recién, sino básicamente los semanarios. Como una prensa independiente más outsider en esa Claro, época, ¿no? porque te volteaban y que volteaban. Claro, una pequeña estructura. En cambio, Una pequeña estructura, en fin. claro. Entonces, o te sancionaban o te suspendían. Entonces había 3 semanarios colorados, Mm, que era Opinar del Todo Tarío, sí. Correo de los Viernes de Doctor Sanguinetti, e Mm, hicimos Hacks. ujú. Y había Y un estaba la semanario democracia, ¿no? De Partido Nacional era. nacionalista del partido, Sumarán creo que era el que era había. Sumarán el director, y Ujú, después fue Wilson cuando vino la democracia, ujú, y después había uno de demócrata cristiano, que era aquí. exacto. Entonces, Jaque tenía un papel importante allí porque Jaque vendía un poquito más que la mitad del mercado. Es Ajá. decir, los Te iba a otros preguntar cinco eso. ¿Qué mercado manejaban? ¿Era a nivel nacional? ¿Se movía a nivel a nacional? nivel A nacional, nivel nacional. Mm, sí, y se vendía mucho, sí, era un tiraje porque era la importante. única Claro, válvula de escape claro. que tenía la gente para comprar algo de oposición. Yo te puedo hacer una Cuando- confesión, te puedo confesar algo. Sí, Viste que soy un lector compulsivo, ¿no? De sí, una grave adicción a eso, ¿no? Yo me compraba todo eso que dijiste. Iba a la facultad con todos esos semanarios y los diarios. Me llevaba Jaque, la democracia, aquí, todo, todo, opinar, todo, ¿no? Era efervescente esa época. Y te sí, claro. confieso algo, capaz que no te va a resultar simpático. Y a veces alguna de esas hojas la usaba como cucurucho porque había un manicero afuera y yo compraba más cantidad de maní y tenía un cucurucho y a veces cortejaba a alguna chiquilina de la facultad con alguno de los papeles que ustedes escribían. Mirá qué Son dos tema, cosas diferentes. mirá qué tema te tiro. Son dos cosas diferentes. De que Curucho podían servir otros semanarios, no Jaque. Para cortejar a la Yo, chiquilina con Jaque yo no di, ganaba yo, seguro. Con ah, Jaque bueno, ganaba. ah, viste, no perdiste marketing, ¿eh? Bien, bien. Bueno, entonces, para entender el proceso de salida, Mm, hay una cosa que la gente hoy ignora. Cuando entramos a la dictadura, un poco antes hubo una elección, 71, 1971, en que los partidos históricos sacaron el 82% de los votos. exacto, exacto. Cuando salimos de la dictadura en el 84, hubo otra elección Ujú, en que los partidos históricos volvieron a sacar el 82% de los votos. Es exacto. decir, el actor principal de la salida, de las Ujú, negociaciones, las movilizaciones, fue básicamente los partidos históricos. exacto. Y dentro de ellos el vallismo y el wilsonismo, claramente. Y entonces, segundo tema, em, todo empezó en el 80. En el 80, hubo un plebiscito, era imposible ganar y se ganó. Exacto. El doctor Ovalle tuvo un papel muy central y Carlos Julio Pereira.
recorrieron el país mm, con mensajes cruzados, porque si iba un departamento X, Jorge llevaba cartas para los blancos de Carlos Julio, y si iba el departamento, departamento Carlos Julio, llevaba cartas de Jorge Valle para los colorados. Y así se armó rápidamente un mm, esquema en que se derrotó la dictadura. mm. El 82, que fue la ¿Era lo eleccionista del más... voto verde y amarillo? No, No. eso sí o no. Y ¿Eso votamos fue sí no, o no. no? Está perfecto. Está. Se me mezclan ahí un poco los. Después vino el 82 y en el 82, ¿qué ocurrió? Eran las elecciones internas de los partidos. Y los Ujú, militares en el 80 dijeron, bueno, ¿y qué hacemos? La gente dijo que no a nuestro proyecto. Básicamente lo que el proyecto tenía componentes autoritarios. Un sí, Consejo de Seguridad Nacional integrado por los militares que vigilaba la cosa política. claro. Entonces la gente fue y le dijo que no, está bien. Y entonces eso era en un clima, yo siempre cuento, que hoy la gente no se da cuenta del miedo que había. Mm. Si tú en una sociedad reprimís, matás, en fin, Además, todo, estaríamos todo ese tema provocado por una inteligencia subversiva también, por grupos subversivos de ultraizquierda que fueron desestabilizando la institucionalidad del Uruguay, ¿no? dos elementos allí. Primer Mm, elemento, la propia formación de una guerrilla y empezar a matar gente claro. genera una reacción. De eso se encargó la policía. La policía agarró a todos y todos se le escaparon. Y entonces vino el tema de que se encargara el ejército. El ejército se encargó del tema Mm, y en 3 meses mm, se acabó el tema Tupamaro. mm, Parecía imposible derrotar. 3 meses. Allí, ¿qué ocurrió? Eso le dio a los militares un tremendo prestigio de claro, eficacia. claro. Y el pensamiento autoritario empezó a decir, bueno, pero si estos tipos resuelven la cosa tan rápido, ¿por qué Mm, además no les encargamos el desarrollo nacional y el país? O sea que empezó a haber un discurso pro-militar. mm. Entonces, por un lado, los- la subversión o la Sí, sí. guerrilla Mm. generó un fenómeno que generó otro fenómeno, generó el fenómeno de prestigio militar, Claro, que generó claro. el deseo militar de usar el poder. Está Toda bien. acción provoca una reacción, eso es así, ¿no? Pero además hubo Eh, otro fenómeno en los cuarteles. Los tupas mm, le daban manija a los militares del golpe. ah, Conversaron, hicieron comisiones en conjunto sobre la corrupción, mm, en fin, mm, sobre muchas cosas. mm, Y empezaron a armar el golpe. mm, El golpe los tupas lo festejaron en los cuarteles. ujú. Cuidado, el frente lo festejó afuera, ¿no? En el febrero del 72. Y el Partido Comunista apoyando los comunicados, ¿no? Claro. Me Ah, acuerdo la tapa del Diario Comunista Popular, Generales y Pueblos Unidos y Adelante. Está bien. Por alguna razón que yo nunca he entendido, los tupas, presos, prefirieron, habían sido torturados en el 72 bárbaramente, ¿no? mm. El año anterior, prefirieron el También ellos castigo. cometieron un error que fue meterse con los militares cuando a sangre fría acribillaron a aquellos 4 cadetes militares, ¿no? Es decir, Sí, eso el hermano de Álvarez, incluso Huidobro lo manifiesta, ¿no? Que fue un grave error ahí de ir por directamente muchos contra las factores. Fuerzas Armadas. Hubo varios factores, Es ¿no? que Y, tú no y- puedes proclamar la lucha armada y empezar a matar gente y después decir que matar gente es un error. Digo. En y algún después no te lado, podés tampoco quejar que te torturan, porque si vos le pones el revólver a alguien en la cabeza y el otro se defiende y te termina matando, lastimando, bueno, ¿quién empezó? no, torturar no, porque allí, Porque ellos allí está torturaron también, ¿no? el tema de los dos demonios, ¿no? Sí, yo creo, Uno generó, claro, uno generó la guerrilla y claro. otro generó el autoritarismo. Unos ¿Por qué generaron para mí necesitan un atentado terrorista contra el Estado, ¿no? Atentaron contra el Estado, las instituciones del Estado. Y generaron, por supuesto, distorsión social, caos social, y además que desarrollaron delitos. Desarrollaron en un delitos. país pacífico, Claro. en un país absolutamente pacífico, donde incluso no había presidente, había consejo de gobierno, salieron los Tupamaros. El consejo de gobierno era el que había
9 consejeros, 3 de ellos de la oposición. O sea que cuando un Exacto. ministro despachaba, Exacto. había delante de él 3 ministros, 3 consejeros de la oposición. Es decir, en la Ah, propia gestación de las políticas públicas estaba la ajá. gestación. Sí, sí, sí. Tres Y gobiernos después de atravesaron, eso ¿verdad? vino el tema de la Revolución Cubana y en fin, había que matar Exacto, sí, gente. estamos hablando del año 68, o sea, atravesaron la década del 60 con gobiernos democráticos. Después los militares, Ujú, ¿cómo los liquidaron en 3 meses? Con la violación sistemática de los derechos humanos. El peor año en términos de tortura fue el último año de la democracia, fue el 72. Ahora, los tupamaros torturados en el 72, en el 73 resuelven apoyar. Prefieren a un golpe fascista ujú. antes que la democracia liberal. Es una cosa, Y entre este, totalitarios se entienden, ¿no? Mm, sí, muy loca, ¿no? Bueno, está. mm. Pero, este, entonces, hay dos fenómenos. Un fenómeno fue estar en el origen del proceso Sí, político que terminó la dictadura, y otro fenómeno es estar soplándole al oído a los militares para que dieran el golpe. Jorge Valle, enterado de esto, denuncia en octubre del 72: acá se está preparando un golpe y están colaborando tupamaros y militares. Y entonces eso generó que lo llevaran preso por atentado al claro, prestigio de las Fuerzas Armadas, claro. que dieron el golpe que Jorge anunciaba 4 meses después. Cuidado, acá hay un tema muy importante que no se suele analizar en la vida política del Uruguay. Mm, Esa alianza, Tupas, Teniente de Artigas, que era la mm, secta que empezaba mm, la cosa militar, mm, esa alianza mm. que se hace en el 72, lo que ellos llaman entre ellos los combatientes, los dos combatientes, Exacto. dura hasta hoy, Ah. hoy, Está bueno hoy. que puntualices eso, Manuel, porque no es todo el ejército, no es la fuerza, está sectorizado esto. Y otra cosa que tenemos De que un recordar, sector muy ese, importante de las Fuerzas Armadas que es liberal, ¿no? exacto, exacto, y que son rehenes de toda una situación negociada también, ¿no? Y que hoy Hoy mismo por hoy son en el rehenes. ejército hay una disputa, Mm, los oficiales jóvenes y se lo disputan los liberales y los tenientes. Ahora, los tenientes, esto que menciono, mm, ¿cómo opera esta alianza? mm. A ver, cómo decirlo brevemente. Un día había militares en el 84 que querían salir y militares que no querían salir, para decirlo muy grueso. Sí, que incluso te acordás que en ese año se habilitó el PIT, el Plenario Intersindical de Trabajadores, por ejemplo, En ¿no? el 83 empieza a ver que... Exacto. Y entonces hay una disputa entre ellos. Mm, El duro del Parque Hotel del 83, que era General Medina, en esos meses empieza a flexibilizar su posición y pasa a comandar los que querían la salida. mm. Entonces, hay una operación de inteligencia y hay un muerto en un cuartel que dependía de Medina. Estoy hablando del caso Roslik. Exacto. A Roslik, en una habitación de 12 metros cuadrados, 11 militares, uno de ellos torturándolo y enseñándole a los otros 10 el tema ese de lo que ellos llamaban apremios. Pero hubo dos militares, esto lo dice el doctor Sanguinetti en el libro La Reconquista, Mm, hubo dos militares de inteligencia de acá, mm. de Montevideo, teniente de Artigas, que fueron allá. O sea, que no solamente estaban los oficiales de allá, estaban No estaban solo los dos de subalternos. Claro, Montevideo sobre la claro, operación. claro. Y lo matan a Rick. Mm, Y se arma un lío espantoso. Nosotros hicimos una campaña sobre eso y pues mm, llegamos a publicar claro. la autopsia verdadera, ¿no? Sí, sí, sí. Que mostraba que le pegaron desde la cabeza hasta los pies todo y le rompieron el hígado, Claro. perdió 2 litros de sangre, ta, lo mataron. Y Entonces, descalabraron la flexibilización de Medina. el teniente Artigas que hizo eso Mm, fue siempre protegido, por la justicia incluso. claro. Este Percivale que se lleva a los niños
crudo, se come Mm, los niños crudos. Ese Percival nunca lo tocó, ujú, claro, está por ahí. claro. Entonces, ese es un tema de profundidad que hay que analizar, Sí, porque este sí, grupo militar y ese grupo, ahí hubo complicidad en muchos sí, sí. episodios de la vida nacional. Me estoy refiriendo al caso de Ríos, por ejemplo. Ujú, Y entonces, para entender muchas cosas, la historia nacional un día va a dar ese capítulo, que ujú. hoy está desconocido porque, en fin, hay que ponerse a escribir Sí, libros, sí, ¿no? exacto. Son aspectos muy Publicaciones. puntuales, ¿no? Son aspectos muy Tanto, puntuales. a veces lamento no Y tener vas, ni hacker y vas a tener ni que postdata. escribir, Manuel, de eso. Vas a tener que escribir. Pues ahí hay un tema muy relevante. Bueno, pero ya Sí. no fuimos de tema. Estamos en el Bueno, 72. Bueno, pero entonces, estoy a tus órdenes. entonces estamos en el 72. Ocurre todo eso muy intenso, ¿no? Muy, muy. Pero después hay todo un proceso de la dictadura que también hay que analizar en cada momento, cada época, pues no es una cosa homogénea, son 11 años, ¿no? Es decir, hay distintos momentos de esa dictadura y se viene después ya esa flexibilización hacia el 83, 84 y el pacto del Club Naval. Oye, Después. ahí pasaste rápidamente por un tema que es, en este trabajo que estábamos comentando, que yo Mm. escribí, tomo 11 puntos sobre qué discrepamos hoy los uruguayos sobre la historia reciente. ¿Querés ir al uno? Y al uno. El uno es ese que tú Es estás esto. diciendo. Claro. Había democracia, porque ¿qué ocurre? Mm, Ellos sostienen, me refiero a la cultura hegemónica de la izquierda, mm. que la democracia que existía era una democracia devaluada y que entonces se justificaba atentar contra ella, por las dos vías que había y que hay, Mm, que es la línea del PCU, mm, entonces dictadura del proletariado, mm. y ahora no se sabe qué. Esta línea cultural que es más sofisticada, pero que va provocando una guerra civil legal importante, ¿no? Era incendiaron el país sobre Que la segunda. hay otro capítulo interesante también, que yo lo estoy estudiando, investigando, que no está muy visibilizado, que es toda la estrategia de la STB checoslovaca con Vivian Trías trabajando este procedimiento que está haciendo ahora el Frente Amplio, que es la cooptación cultural, del periodismo, de la universidad, metiendo la idea de un socialismo, entre comillas, más humanista, aquella tercera vía, ¿te acordás que planteaban, incluso con aquella primavera de Praga sofocada después por la Unión Soviética? Pero ese STB, con aquel Vladimir Blasak, que era un agente de investigación de esa inteligencia, era una extensión de la KGB para trabajar por esa línea más buenista, si le queremos dar una terminología así, cooptando determinados personajes a los que le llamaban figurantes, facilitadores, y bueno, y ahí el Partido Socialista trabaja en una línea revolucionaria. Luego, Vivian Trías, cuando ve un discurso, aquel discurso que da Fidel Castro en el 62, creo, Olas, bueno, queda deslumbrado con la línea directa, agresiva, de plantear ya la dictadura del proletariado, plantear la lucha de clases y directamente la lucha armada, ¿no? La agresión que estaba patrocinando el G2 incluso en conjunción con el movimiento de Melene Tupamaro y un ejército clandestino, el Partido Comunista, sobre todo el Partido Comunista Revolucionario, que estaba metido ahí también. Todo un mundo ahí de cosas que hay muy larvarias, Sí, ¿no? son muchos temas, pero Pero, básicamente yo diría, ¿estamos en qué? Estamos en que si había una democracia exacto, válida o había exacto. una democracia inválida. Y yo creo que ese punto de vista, ese tema no se puede ni discutir. La democracia de los años 60 Era era democracia. bastante mejor que la actual Claro, sí, claro. en temas Sí, sí. No bueno, estaba erosionada un por todo poder. esto. Claro, no estaba No, en erosionada el por año esto. 68 empezó esta historia, Ah, hubo 50 muertos de un lado, 50 ah, muertos del otro, más o menos, seguro. 25 desaparecidos, y ese fue una guerra civil, así. Y Entonces sí, empezó una realidad política diferente que generó consecuencias históricas. sí, sí. El Es tema así. Trías es otro asunto. Ujú, A ver, en la decadencia liberal, ujú, en el ataque contra los liberales de aquel 60, ujú. hubo primero una operación intelectual, Claro, claro. no orquestada, digo. No, no, no. Los 5 o 6 bestsellers que la gente compró eran todos antiliberales. Antiliberales, sí. Sí. Eran.
país de la cola de paja de Benedetti, el Uruguay como problema del Método Ferrer, que era mucho más que Benedetti. El Método Ujú, Ferrer, ujú. un intelectual católico, pero Sí, más Uruguay y densidad Benedetti intelectual, sí, 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 por sí, católico. sí, sí. Real de Azúa, Claro, Carlos Real de Azúa, claro, Freno, claro. el impulso sufreno, que también era católico y de buen nivel. Mm, Después Galeano, Las Venas de América Latina, sí, y hubo un libro que se perdió ahora, porque nadie lo recuerda, pero que fue importante en ese momento, que era de Ares Pons, Roberto Ares Pons, que se llamaba Uruguay, Provincia y Nación. Bueno, ajá, con este paquete sí, nace el antiimperialismo. exacto, Cuba iluminando, como dice la sí, actual ministra, sí, sí, sí. el Sandra faro Lazo, hacia, el faro de Sandra, Alejandría, sí, sí. faro hacia la libertad. Bien. Ujú. Entonces, se armó ese clima antiliberal. Ese Pero discurso antiliberal, ¿no? Ujú, desde el punto de vista institucional, ujú. había parlamento, elecciones perfectas, alternancia en los Sí, partidos. sí, 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 Digo, sí. era un sistema muy Y, y, garantista, y, y, mucho mejor justicia que este mamarracho que Total, tenemos, ¿no? porque te agrego otro elemento de análisis, es, a nivel popular, eso no perforó en la sociedad. Estaba perforando en los ámbitos intelectuales, en la academia, e incluso por dentro de partidos políticos, es decir, perforó ese ámbito, el ámbito también periodístico. Pero la inmensa mayoría de los uruguayos vivía esa vida Pero fíjate pacífica, tranquila. que Mm, te nombré cinco intelectuales sí, sí. importantes. No mencioné a Trías, Mm. porque Trías no es un intelectual importante. Si bien Lo va a escribió, ¿no? Hizo Trías, una revisión histórica, marxista, de no la hizo historia uruguaya. nada. Hay en Argentina hubo un tipo muy importante, Ajá, Abelardo Ramos. ajá, Abelardo Ramos era un trotskista sí. que juntó, después del gobierno de Perón del 45, juntó marxismo y peronismo y armó un esquema. Sí, sí. Colorado Ramos, Jorge Abelardo Ramos. Sí, sí, Un tipo con el cual uno discrepa, pero un tipo de nivel. Quiero claro. decir, yo no soy ni marxista ni peronista, Sí, y le armó mucho una menos doctrina cuando incluso, se ¿no? A juntan. Perón, claro, claro, Pero era un tipo de nivel intelectual, claro, tipo claro, que leía, un tipo que creó su teoría. seguro. Había dos tipos importantes para Jorge Abelardo Ramos en Uruguay. Mm, Uno era Metol, que era claro. su amigo El están las Tucho, cartas claro. de ellos, Sí, incluso fue intelectuales amigo de Perón también, ¿no? de O el ciertos Tu, niveles, sí, 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 intelectuales de cierto nivel, a mi juicio totalmente equivocados, sea por marxista, sí, sea por sí, peronista, sí, sí. pero tienen cierto nivel. Antiliberal, claro, claro. Después había un tipo que le causaba mucho mal humor al Colorado Ramos, Mm, por chanta, porque sí, lo plagiaba. sí, Eso era Trías. claro. Ahora, Trías, en el impulso cultural de la Revolución Cubana y la cosa contra la burguesía, toda esa historia, los de las libertades formales, copa el poder en el en el Partido Socialista y Claro, echa a Frugoni. En exacto. el momento que se fue Frugoni del Partido Socialista, lo que se fue el republicanismo Claro, claro. y pasó a ser un partido Hacia el antirrepublicano, marxismo, como es hasta antirrepublicano. hoy. Como Exacto, es hasta exacto, hoy. exacto, exacto. Hay mucho más ex socialistas que socialistas, y donde el Y ministro son siga a hermanos cargo ideológicos. no va a Sí, quedar nada, ¿no? exacto, exacto. Entonces, este, el, el, el tema fue un poco ese. Entonces, el Ujú, primer debate es si había democracia, mm. porque ¿qué hace la cultura hegemónica? Dice, no, no, había una democracia devaluada y correspondía el Partido Comunista a la dictadura del proletariado y los bolches la lucha, perdón, y los tupas la lucha armada. Esas son las dos cosas. Sí, porque ellos, viste, que sostienen la idea Todo de es que lucha armada o dictadura del En proletariado. Y Uruguay así había van. llegado la fase terminal ya de esa democracia burguesa liberal, porque Estados Unidos también estaba en un estado de corrupción y todos los operadores de las oligarquías nacionales que estaban a favor de Estados Unidos estaban en decadencia. Bueno, entonces es ese Y relato, ¿no? Esa democracia devaluada porque inexorablemente, según el relato marxista, es la democracia burguesa que va a llegar a una fase terminal. Y era necesaria la dictadura del proletariado y dos, tres terminar con la cosas. lucha de clases. Dos, tres cosas. La burguesía, Mm, la revolución burguesa, ujú, la revolución francesa, ujú, secuencia de la ilustración, claro. fundó los derechos del hombre La y de la declaración. democracia.
total, claro. Gracias, burguesía, ¿eh? Muchas gracias. La Segundo Declaración tema, Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ujú, sí, sí, los derechos humanos es un invento de la burguesía. exacto. Entonces, desde el punto de vista histórico. Agrego otro, el asistencialismo también. La asistencia social es un invento del liberalismo burgués también. Claro, Manuel, porque vamos es cerrando la nota eh, porque se nos va el tiempo. libertad, igualdad, Y fraternidad. fraternidad. En Ah, fraternidad está lo que tú llamas asistencialismo. Bueno, pero entonces, básicamente, eh, ¿qué hacen? Si la democracia estaba justificada, mm, estaba deslegitimada, correspondía proponer la dictadura del proletariado de los lucharnos. ah, Y entonces hasta hoy están en eso están en y eso. han sacado leyes Ah, que establecen el principio de la dictadura en el 68. Como los Tupamaros nunca más tiraron un tiro contra la dictadura, mm, ni uno, mm, este, em- eh, eh, si vos decís que la dictadura empezó 5 años antes, entonces aparecen tirando tiros contra la dictadura. eh, Es una cosa, es una eh, operación es tremendo. intelectual de subnormales. Sí, No, no es, sí, sí, no sí, es sí, serio. sí, Entonces, sí, sí, sí. bueno, terminamos cuando tú quieras. Bueno, sí, entonces, primer punto más o menos quedó planteado. Vamos al segundo punto en la próxima, ¿te parece? La próxima nota la semana que viene, punto 2, Perfecto, y seguimos perfecto. esa recorrida. Muchísimas gracias, Manuel. Que pases muy bien, Estupendo, ¿eh? gracias, querido. El Saludos. profesor Manuel Flores Silva conversando con nosotros, importantísimo, ¿eh? Todo este repaso minucioso de la historia reciente del Uruguay que explica el hoy, este presente con una biblioteca que tiene las puertas cerradas. Después vamos a hablar con el profesor también de ese tema que nos quedó en el tintero.